Ok, vamos a ver el día de hoy qué es importante o por qué es importante tener un propósito dentro de mi predicación o dentro de lo que voy a compartir. Un mensaje con propósito definido va a transformar la vida y va a conectar la palabra divina con la necesidad del oyente. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuáles son los beneficios de que yo tenga un propósito en mi predicación? El primer punto es que yo voy a tener un enfoque al momento de prepararlo. Cuando yo tengo un propósito, ¿sí? Cuando yo he estado orando a Dios o Dios me ha estado hablando a mi vida o en mi tiempo de devocional, yo encuentro un propósito. Esto me va a servir para yo empezar a desmenuzar o a preparar el mensaje, ¿verdad? El punto número 2 es que me va a servir para una guía de oración. Es decir, si yo ya tengo un propósito, voy a poner un ejemplo. Si mi propósito va a ser crear una palabra para evangelismo, para evangelizar, entonces yo voy a empezar a orar. Señor, úsame que esta palabra que voy a preparar llegue a muchas almas, que las personas puedan escuchar, que las personas puedan cambiar su vida, aceptarte, ¿sí? Eso es cuando yo ya tengo un propósito. No se está viendo, ¿verdad? Le cambié, no se está. Aquí está, perdón. Ya se Entonces, ve. sí, me sirve en la guía de estar orando. Yo tengo que estar orando por ese propósito. Y el tercer punto es que voy a tener un mejor resultado. ¿Por qué? Porque sé lo que voy a predicar. Por eso es importante preparar mi predicación en base a un propósito. Ahorita vamos a ver los diferentes tipos de propósitos que hay. Muy bien, debemos entender esto. La predicación es un alimento espiritual, ¿sí? ¿Qué va a alimentar o qué va a cubrir lo que yo estoy compartiendo? Va a saciar la sed espiritual. La palabra calma como agua en el desierto, ¿sí? Las personas nos componemos de espíritu, alma y cuerpo. Cuando vamos al ejercicio, cuando estamos en el gimnasio, cuando caminamos, cuando hacemos algún deporte, estamos fortaleciendo nuestro cuerpo. ¿Cómo voy a fortalecer mi espíritu? Con la palabra de Dios. ¿Al momento de qué? De escucharla, ¿sí? Entonces, el mensaje es alimento. Siempre recuerden esto. Ustedes se están preparando o van a ser cocineros espirituales, porque lo que van a preparar es comida. Y mi pregunta aquí es, si yo fuera de invitado a sus casas, ¿me prepararían una comida deliciosa o harían cualquier cosa? ¿Comprarían a lo mejor algo ya preparado, una sopa maruchan o algo? No, ¿verdad? Cuando alguien va a invitar a alguien a su casa que le quiere dar algo rico, uno se esmera, prepara el mejor alimento. De la misma manera, ustedes como predicadores van a preparar ese alimento lo más saludable, lo más vitaminado que se pueda y que tenga ese nutrimento, ¿verdad? El alimento que ustedes van a preparar también tiene que tener respuestas divinas, es decir, Dios debe contestar al problema humano. ¿Cuál problema? Un problema universal. Yo les decía la semana pasada que la Biblia tiene acerca de todos los temas. No existe ningún tema que la Biblia no tenga respuestas. Entonces, el oyente va justamente a eso, a que Dios le hable. Por medio de la predicación, Dios le va a hablar. ¿Y quién le va a llevar este mensaje? Ustedes, ¿sí? El tercer punto es consuelo actual. Cristo alivia cargas contemporáneas, ¿sí? Si yo tengo una necesidad o estoy pasando por una situación difícil en estos días, yo el domingo voy a la congregación, me siento, escucho a quien va a predicar y debo de recibir esto, un consuelo por parte de Dios. Entonces, la predicación tiene que alimentar el espíritu, darme respuestas y darme un consuelo, ¿sí? Ese es el primer punto. El segundo punto es, yo debo entender que existen dos tipos de audiencias, los que no están convertidos o que no han recibido a Cristo en su corazón y los creyentes. Por lo tanto, mi predicación
debe de cubrir ambas, a excepción, ¿sí? Si los van a invitar a predicar a un congreso de pastores, si los van a invitar a predicar a un congreso de líderes de la alabanza, bueno, ya todos son convertidos, ¿verdad? Pero si no, ustedes tienen que entender esto, que existen dos tipos de audiencia solamente, los que no conocen de Dios y los que ya conocen de Dios. Los que no conocen de Dios, ¿qué necesitan? Bueno, necesitan respuestas a la vida, a la situación que están viviendo, a todo el tiempo que han estado sin Cristo. Necesitan tener un encuentro con Cristo, que el predicador les presente a Cristo a través de su predicación. Y también necesitan entregar sus cargas, ¿sí? Soltar todo eso que van cargando, esa mochila de problemas, pensamientos, dificultades que llevan. Entonces, eso es los que no están convertidos. Ese tipo de audiencia es esta, la que necesita escuchar esto. Y por otro lado, tenemos a los creyentes. ¿Qué necesitan los creyentes? Ustedes podrían decir, bueno, ya conocen de Dios, ya no ocupan nada. No, sí necesitamos, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Buscar crecimiento. Que cuando yo escuche la predicación, tenga vitaminas espirituales. ¿Qué más necesito? Necesito temas a profundizar, ¿no? Muchas veces ya conocemos de la palabra, pero aún tenemos dudas, aún tenemos inquietud sobre qué dice la Biblia sobre ciertos temas de actualidad. ¿Quiénes van a desarrollar estas dudas? Ustedes. Otro punto también, que nosotros cargamos responsabilidades espirituales, ¿sí? Es decir, nosotros ya conocemos de Dios, pero cuando vamos a escuchar a un predicador, ¿sí? Ahí descansamos, ahí dejamos nuestras cargas. Y el tercer punto es entender cuáles son estas necesidades que debe atender el predicador, o sea, ustedes. La primera necesidad que debe atender el predicador es la salvación, ¿sí? Toda predicación tiene que tener un fin evangelístico. Vuelvo a repetir, a excepción de que vayan a un congreso de pastores, a un congreso de ministros, aunque siempre en este tipo de eventos puede que vaya un invitado, ¿verdad? Puede que un pastor invite a su compañero de trabajo que no conoce de Dios, lo invita y bueno, algo que a mí me gusta mucho es cuando hay eventos, por ejemplo, bodas, 15 años o alguna celebración, por ejemplo, mi mamá, la pastora Juanita, que algunos ya conocen, ella siempre hace su predicación del tema que va a hablar y al finalizar siempre termina o al principio haciendo la oración de fe. ¿Para qué? Para que el que va de invitado que no conoce de Dios, conozca de Dios. Entonces, siempre que tengamos la oportunidad de hablar del evangelio, hagámoslo. Y si nos prestan un púlpito, si nos prestan una célula, si nos prestan un lugar, hagámoslo, ¿sí? Aunque la predicación sea para un cumpleaños, para un bautismo, para celebrar la Santa Cena, la Semana Santa, la Navidad, siempre hagamos esto del plan de salvación, ¿verdad? Aprovechemos que tenemos esa oportunidad. El siguiente punto es la necesidad de edificación. Las personas necesitan crecer en la fe, por eso debemos nosotros profundizar en las doctrinas, ¿sí? Tenemos que hablar, tenemos que explicar, tenemos que desmenuzar para que la comida sea digerible y que las personas puedan tomar esta vitamina para su cuerpo y fortalecerse. El siguiente punto es muy importante, la consagración, ¿sí? Nosotros como predicadores tenemos que hacer que las personas se reconcilien con Dios. Hay muchas personas que a lo mejor un día antes les fue mal en el trabajo, tuvieron alguna situación difícil y ya van molestos con Dios, ¿verdad? O ya van molestos porque Dios a lo mejor ellos sienten que Dios no les ayudó, no les respondió o algo. Nosotros como predicadores tenemos que hacer que la persona se reconcilie con Dios, hacer que la persona se ponga cuentas con Dios. Después de nuestra predicación debe existir esto, una reconciliación con el Padre, ¿sí? Y el último punto es atender la ética cristiana, es decir, las personas que están acudiendo a la iglesia quieren ser o son seguidores de Cristo,
Entonces, ellas van para aprender cómo debe ser su conducta. Recordemos, esto es muy importante, que la única forma o la única manera en la que el ser humano va a dejar su naturaleza humana y el pecado es a través de la palabra. No el predicador, no la iglesia, no es por nuestras fuerzas que yo diga, yo me voy a llevar al alcohólico que vive aquí, mi vecino que es alcohólico, me lo voy a llevar a la iglesia y yo por mis fuerzas lo voy a cambiar. No, el que da la transformación es Cristo y es por medio de su palabra. Por eso en la Biblia nosotros tenemos que compartir y explicar cómo un seguidor de Cristo debe vivir. ¿Para qué? Para que la persona entonces en su casa o en el tiempo de la predicación analice. A ver, el predicador me habló acerca de cosas que no le agradan a Dios y yo las practico. Entonces, si yo amo a Dios, voy a empezar a dejar o voy a pedirle que me ayude a dejarlas. Entonces, es muy importante este punto, entender estas necesidades. Estas 4 necesidades son muy importantes. Nunca perder el tiempo para dar el plan de salvación, edificar al creyente y al no creyente, consagrar la vida de la persona a Dios y compartir de la ética cristiana, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya vimos que es importante el tener un propósito, el que yo me prepare en oración, el que yo analice cuál va a ser mi público. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, ahora va lo siguiente. ¿Cómo voy a tener esa comunicación efectiva con la persona? Bueno, tengo que tener un enfoque específico. ¿Qué es un enfoque específico? Ok, si yo voy a hablar del plan de salvación, mi enfoque debe ser enfocarme en esto, ¿sí? No puedo estar hablando de la salvación y brincarme a contarle la historia de Juan el Bautista y brincarme a contarles una parábola. No, si yo tengo que enfocarme, si yo voy a hablar de un tema, pues tengo que seguir ese tema. Si el tema es muy extenso, hay muchos temas en la Biblia que son extensísimos. Por ejemplo, el tema del pecado es un tema muy extenso. El tema de la salvación es muy extenso. Entonces, ¿qué hago? Bueno, hoy en día lo que hacemos los predicadores es hacer serie de predicaciones, es decir, en un domingo comparto una parte, el siguiente domingo comparto la siguiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es como las vitaminas. Una persona que requiere vitaminas tiene que tomar medicamento todos los días. No le van a poner una inyección de miles de unidades de vitamina B para que con una dosis tenga, no, se le va a aplazar. Entonces, yo tengo que hacer mi enfoque, ¿sí? Si voy a hablar de muchos temas, muchos versículos o muchos ejemplos de un solo tema y quiero abordarlos todos, bueno, tengo que hacerlo en varias partes, ¿sí? El siguiente punto es muy importante y lo vimos la semana pasada. Tengo que tener un lenguaje sencillo, ¿sí? Yo sé que muchas veces en nuestra iglesia hay personas que ya tienen 5, 10, 15, 20 años en el evangelio y les es fácil, pero los que van nuevos, yo debo entender esto y debo explicar, ¿sí? Cuando yo voy a hablar de un tema, tengo que explicarlo para el que conoce de la Biblia y para el que no conoce de la Biblia, ¿sí? Eso lo vimos la semana pasada. El siguiente punto muy importante es un tono positivo. Tengo que, también lo vimos la semana pasada, tener un énfasis en lo que estoy hablando y tener un tono positivo, hablar de las cosas que Dios puede hacer en nuestra vida y compartirlo, ¿verdad? Y compartirlo y creerlo. Eso es otro punto importante que también quiero añadir aquí. Yo como predicador no puedo predicar algo que no crea y que no ponga en práctica, ¿sí? Mucho ojo con eso, ¿sí? Porque hay personas que a veces, me tocó hace muchos años un compañero de predicador, un joven que predicábamos en una alianza de jóvenes, y una vez en una ocasión le tocó compartir acerca del diezmo, y él hizo la predicación, y oramos por el diezmo, y él fue el único que no pasó a depositar su sobre. A mí se me hizo algo pues extraño, ¿no? Al finalizar yo le hice el comentario, le dije, oye, noté que no entregaste tu sobre.
Me dijo, es que sabes qué, Ray, yo no creo, no estoy convencido del diezmo. Le dije, a ver, haz un alto ahí. Tú no puedes, como predicadores, no podemos compartir algo que no creemos o que no estamos poniendo en práctica. Es algo muy importante, porque imagínense que yo me pare el domingo y les hable de la fe, les hable de la esperanza, les hable de que Cristo todo lo puede, y el lunes ya empiezo a publicar en mis redes sociales que estoy desilusionado de Dios porque Dios no me ha respondido, porque Dios no me ha respaldado. No, un predicador no puede predicar algo que no tenga la convicción de que es o de que es el poder de Dios para su vida, ¿sí? Entonces, de eso habla este tono positivo. Yo tengo que predicar lo que creo y lo que me cuesta trabajo creer, ¿sí? Pues orar para que Dios me lo revele. O lo que me cuesta, con esto no estoy diciendo que los predicadores seamos perfectos, no. También tenemos situaciones, también tenemos debilidades, también tenemos situaciones que oramos a Dios, pero seguir orando por esto, ¿verdad? Y siempre compartir algo que en mi corazón fielmente yo lo crea y lo pueda compartir, ¿sí? También tenemos que entender que la predicación es un consuelo en la adversidad, ¿sí? Tenemos que llevar esa esperanza renovadora. Hay personas que van con situaciones difíciles, ¿sí? Hay personas, en la psicología se habla de esto, personas que tienen una sonrisa, que llegan a la iglesia muy, muy sonrientes, o van al congreso. Sí, a mí me tocó una vez ir a un congreso de adolescentes hace ya algunos años, donde todos los jóvenes iban felices, y cuando empezó a hablar el predicador, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo se sienten? Bien. Y el predicador empezó a hablar de cómo a veces los padres se equivocan con los hijos, y empezó el predicador a dar su predicación, y a la mitad de la predicación todos ya estaban llorando, todos ya estaban. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que a lo mejor van con una sonrisa, pero traen cargas en su corazón. Nosotros tenemos siempre que llevar esa esperanza, no de nosotros, sino de la palabra de Dios, ¿sí? También otro punto importante es entender que nosotros llevamos esas dosis de fe para que las personas crean, para que las personas continúen alimentándose de la palabra y puedan entender que en la palabra de Dios hay respuesta, y que así como a veces nos toca sufrir, pues también le tocó a Jesús, y también nos ha tocado a nosotros como predicadores, ¿verdad? Y tenemos que ser fuertes, tenemos que estar fortalecidos por Dios. Otro punto es darles ese consuelo divino, esas respuestas para el desánimo y para la tentación. Ojo con esto, estas dos son armas que el enemigo sutilmente usa y que tienen un 90%, si no es que más, un 99% diría yo, de efectividad contra los creyentes. ¿Cuál es esto? Bueno, el desánimo y la tentación es lo que usa el enemigo para alejar a la gente de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enemigo les muestra el pecado, la persona cae en esto, se acerca el domingo y la persona dice, o el enemigo le dice a la persona, mejor ni vayas a la iglesia, porque acuérdate que el viernes hiciste aquello. Acuérdate que a ti te gusta esto y no puedes dejarlo. Y la persona se cree esas mentiras. Ah, sí, cierto, tienes razón. Y ya no van. Esto ocasiona un enfriamiento, y recordemos que el cambio que va a hacer Dios en las personas es por medio y a través de la palabra de Dios. Yo por eso en mi congregación les digo, cuando usted caiga, cuando usted peque, cuando usted tenga desánimo, más acérquese a Dios, porque Dios lo va a fortalecer, porque Dios le va a limpiar. Y si no puede dejar un pecado, qué bueno que ya reconoció cuál es ese pecado, porque ahora venga a la iglesia y en oración dígale, Dios mío, ayúdame con esto. Dios, yo en mi propia carne no puedo, pero tú sí puedes. Me entrego a ti, ayúdame, pongo en tus manos esto, y eso va a hacer que la persona cambie, que es la palabra de Dios. Pero yo como predicador tengo que llevar esto: esperanza renovadora, fe para fortalecer y consuelo divino, ¿sí? Muy bien, ya vimos acerca del propósito, ya vimos lo que yo debo de preparar como predicador. Ahora vamos a hablar de los momentos especiales o ocasiones únicas que el predicador tiene para compartir la palabra de Dios. El primero son celebraciones, ¿sí?
¿De qué estoy hablando aquí en celebraciones? Bodas, ¿sí? Hay bodas de novios, bodas de 25, 50 años, ¿sí? Existen también, hay iglesias que celebran los 15 años de algunas de las congregantes. ¿Qué otra celebración hay? Pudiera ser también alguna nupcias, todos esos temas van aquí en celebraciones. Y mi mensaje va a ser exclusivamente para esto, ¿sí? También tenemos que entender esto, que si nos invitan a predicar a una boda, nuestra predicación tiene que ser enfocado en eso. Claro, con la Biblia, pero enfocado en eso. No vamos a hablar en una boda, de Jonás claro, si va en el contexto, sí, pero tengo que enfocarme en el tema, ¿sí? Alguien levantó su mano, nomás déjenme terminar estos 3 puntos y ahorita les doy la participación. El siguiente punto son fechas simbólicas, ¿sí? ¿Cuáles son estas fechas simbólicas? Semana Santa, ¿sí? Pudiera ser Navidad, puede ser, hay iglesias, aquí hay una controversia, hay iglesias que dicen que nosotros como cristianos no debemos celebrar el Día de las Madres, el Día del Niño, el Día del Padre, que porque esos son rituales, que porque eso no está en la Biblia, ok. Yo siempre les digo cuando me preguntan, pastor, tenemos que celebrar, mi respuesta es, si la celebración va a servir para glorificar a Dios, háganlo, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Si el día, por ejemplo, ahorita se acerca el Día del Niño, si yo en mi congregación voy a invitar niños de la calle, voy a llevarles juegos a los niños, pero esto va a llevar a que los niños reciban a Cristo, entonces esto sirve de edificación, ¿sí? Esto sirve para que yo comparte el evangelio. Que no celebremos el 10 de mayo, pero si yo ese día hago una cena para mamás que no conocen de Dios y los voy a llevar a los pies de Cristo, bueno, sirve de edificación. Entonces, hagámoslo, pero también que el tema se enfoque en esa fecha simbólica. Y por último, el alimento de la congregación, que es, bueno, cada semana se habla en la congregación. Algunas iglesias tienen servicio los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados o los domingos, y tenemos que preparar o tenemos que llevar ese alimento para la congregación. Esos son los 3 tipos o los 3 momentos que el predicador puede enfrentar a lo largo de su vida. Ahora sí, ¿alguien levantó su mano? Yo, pastor, nada más como para puntualizar otra celebración o momento importante que puede ser pues un funeral. Me faltó ese, gracias, Pastor Leo. Sí, definitivamente hay personas que dicen, es que en el funeral, ¿qué vas a predicar? Por supuesto que se puede compartir, ¿sí? ¿Qué podemos compartir en un funeral? Pues la esperanza de que en Cristo es resurrección, ¿verdad? La esperanza de que la muerte es solamente un paso hacia otro proceso. Ese me faltaba, Pastor Leo, gracias. Entonces, estos son los 3 momentos, ya vimos el propósito, ¿sí? Y ya vimos cómo yo debo de preparar mi predicación con estos elementos. Voy al siguiente punto o a la tarea que van a tener, ¿sí? Bueno, cuando iniciamos el diplomado, acuérdense que lo iniciamos ya un poco tarde porque también tuve el inicio de la universidad. Se me pasó comentarles algo. La forma en la que vamos a evaluar este diplomado es que al finalizar el diplomado, cada uno de ustedes va a presentar su proyecto final o su predicación, ¿sí? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, a lo largo de estas semanas, a partir de esta semana, ya vamos a empezar a elaborarlo, ¿sí? Si nunca lo han hecho, no se preocupen ni se asusten. Lo vamos a ir haciendo paulatinamente, poco a poco yo les voy a estar ayudando, ¿sí? Para que ya llegando el día de la presentación de su predicación, pues ya tengan todo listo, ¿sí? Entonces, ¿dónde lo van a predicar? Si tienen congregación que les permitan compartir ahí el mensaje, ahí lo van a hacer, ¿sí? Si no tienen una congregación o es difícil que compartan, ¿sí? Ese día en su congregación, lo van a hacer a través de las redes sociales. Puede ser a través de Facebook, a través de YouTube, a través de TikTok, ¿sí?
Entonces, pero no se me asusten, primero lo vamos a presentar aquí en el grupo con sus compañeros, donde todos, ya en ese momento cuando presentemos la predicación, cada uno de ustedes va a evaluar, ¿sí? De acuerdo a los puntos que hemos ido viendo, vamos a evaluar qué le faltó, qué le sobró, o qué necesita la persona, no para que se sienta más ni menos, sino para que empecemos a pulir lo que necesitamos para hacer las cosas para la gloria de Dios correcta, ¿sí? Entonces, vamos justamente a esa parte de su tarea. ¿Cuál va a ser la tarea que tenemos? Bueno, van a tener de tarea que vayan empezando a seleccionar un propósito de su predicación, que es la que van a presentar al final del diplomado. Ya vimos que el propósito puede ser evangelístico, puede ser para creyentes, para no creyentes, ¿sí? Entonces, vayan pensando, ¿les gustaría hacer un mensaje para quién? ¿Para los que ya conocen de Dios? ¿Para los que no conocen de Dios? Vayan pensando en esto. El siguiente punto es, ¿qué necesidades quieren cubrir ustedes como predicadores? Voy a recorrer la presentación. De todas maneras, ustedes tienen esa presentación ya, ¿eh? Las necesidades que vimos es necesidad de salvación, de edificación, de consagración o de ética cristiana. Van a seleccionar uno de estos. Ahorita vamos a pasar a la fase en la que estamos ya preparando los alimentos, ¿sí? Yo es como le llamo a esta parte del diplomado. Ahorita ya estamos eligiendo qué platillo quiero preparar. Quiero preparar algo dulce, algo salado. ¿Y qué elementos quiero que lleve? Quiero que lleve ensalada, o quiero que lleve papas fritas, o quiero que lleve una rebanada de pastel, o quiero mejor un pay de queso, una gelatina. Ahorita estamos seleccionando. Entonces, van a seleccionar ustedes cuál va a ser el propósito, van a buscar cuál va a ser la necesidad que ustedes quieren cubrir. Ahí tienen las 4 necesidades. El tipo de audiencia, ya les mencioné ahorita, creyentes y no creyentes, y van a seleccionar el momento de su predicación, es decir, cuándo van a hacer esta predicación, si la quieren hacer para una celebración, para una fecha simbólica o para un alimento de la congregación, ¿sí? Son esos 3 puntos. Seleccionar mi propósito, el tipo de público al que le voy a compartir y qué tipo de predicación quiero hacer, ¿sí? Vayan pensando en estos 3 puntos, anótenlos y empiecen a orar, que Dios les empiece a mostrar y que les empiece a revelar acerca de esto, ¿sí? Entonces, no sé si tengan duda con su tarea. Si tienen duda, háganmelo saber. ¿O todo bien? Todo bien. ¿Todo bien, pastor? ¿Todo bien? Ok. Sí, todo bien. Los que nunca han preparado una predicación, los que nunca han compartido, no quiero que se me asusten. Porque el diplomado pasado no el pasado, el antepasado, perdón. Les compartía esto y muchos me decían, es que no voy a poder. No, sí van a poder, porque lo vamos a hacer poco a poco, y vamos a ir entendiendo, ¿sale? Con la ayuda del Espíritu Santo van a poder. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, entonces, amados alumnos, con esto terminamos la clase del día de hoy. Les recuerdo que la siguiente semana es día festivo, por lo tanto no vamos a tener clase. Aquí en este grupo tengo personas que están estudiando en la universidad y personas que están tomando el diplomado. Para las que están tomando el diplomado, la siguiente semana no va a tener costo, no se va a pagar, ¿sí? Hasta la que sigue. Los que están en la universidad sí, porque es un tema diferente, ¿verdad? El tema de la universidad es diferente al tema del diplomado. Entonces, solamente para aclarar esto, los que están en el diplomado, la siguiente semana no hay clase y no se paga, ¿sí? Los que están en la universidad no hay clase, pero sí se paga, porque es otro tipo de administración, ¿sale? Entonces, pues que pasen un excelente inicio de semana, que descansen y nos vemos la siguiente hasta dentro de 2 semanas, ¿sale? Muchas gracias, pastor, y queridos hermanos. Bendiciones. Bendiciones. Dios bendiga. Hasta luego. Bye bye.